Buen día, el día de hoy vamos a ver sobre lo que es el tema de caída libre, ¿sí? O movimiento de caída. Cuando hablamos de caída libre se refiere a aquel movimiento en el cual un objeto se deja caer, ¿sí? Por lo general la caída libre su velocidad inicial la trabaja en cero, ¿sí? O sea, 0 metros sobre segundo al cuadrado. Como les menciono, caída libre se refiere a un movimiento en el cual es muy similar al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero la diferencia es que en este caso la velocidad inicial por lo general es 0 metros sobre segundo y aparte que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado trabaja con la aceleración. En este caso no se trabaja con aceleración, sino que se trabaja con lo que es la gravedad, que la gravedad es un dato constante que equivale a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, tenemos este dato constante y sabemos que la velocidad inicial se trabaja al cuadrado. Este movimiento no se da en línea horizontal, o sea, como lo es el MRUA, que trabaja con lo que es la distancia, que la distancia es la posición obviamente del recorrido, pero en forma horizontal. Y en el caso de caída libre estamos hablando de la distancia, pero en orientación vertical. Por lo tanto, a eso se le llama altura. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es caída libre y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Se trabaja lo que es, en vez de aceleración, en caída libre trabajamos con lo que es gravedad y se representa con una G, que es un dato constante. Y este es un movimiento que no va en forma horizontal, sino que va de manera vertical. Por lo tanto, trabajamos con lo que es la altura. Es cuando usted, por ejemplo, si se encuentra en un segundo o tercer piso o donde se encuentre y usted deja caer un elemento sin darle impulso, sin ningún tipo de fuerza, eso se le llama caída libre. Cuando usted solo deja caer, por ejemplo, si yo tengo este borrador aquí, ¿sí? Y yo hago esto, solo lo dejo caer, a eso se refiere con caída libre. Si yo lo lanzo, eso ya no es caída libre, sino que se llama otro tipo de movimiento, que es el de proyectiles. Pero en el caso de que usted venga y agarre su borrador, si lo tiene ahí cerca, y lo deja caer sin impulsar, solamente lo deja caer, a eso se le llama caída libre. Tenemos diferentes fórmulas para el tiempo, la altura, que en este caso no se trabaja con distancia, sino que con lo que es altura, velocidad inicial, que por lo general, solo que el ejercicio se lo indique, va a tener un valor diferente a cero, ¿sí? Pero por lo general se trabaja con 0 metros sobre segundo. La gravedad, que como les dije es un dato constante, el tiempo, las alturas están representadas por lo que son una H. Entonces vamos a iniciar con el primer ejercicio que tenemos aquí, en el cual les dice, se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio. Desde el momento en que les dice que se deja caer, estamos hablando de caída libre. Y se observa que tarda 9 segundos en llegar al suelo. Calcule la velocidad con la que la piedra llegaría al suelo. Inciso B, la altura. Bien, entonces vamos a realizar lo que es sacar cada uno de los datos. Esto me va a permitir a mí identificarlos y saber qué es lo que tengo para utilizar las diferentes fórmulas. Entonces, desde el momento en que dice se deja caer una piedra, automáticamente yo identifico. Si se deja caer significa que la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Siempre que les diga se deja caer, automáticamente ustedes tienen que identificar que la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Y se observa que tarda 9 segundos en llegar al suelo, o sea, el tiempo ustedes lo miden en segundos, ¿verdad? Un tiempo de 9 segundos. Y le dice, calcule la velocidad con que la piedra llegaría al suelo. O sea, que calculemos la velocidad final. Eso es lo que me está pidiendo en el inciso A, calcular la velocidad con la que la piedra llegaría al suelo, o sea, la velocidad final. Estos son los datos que me da el ejercicio y yo le puedo agregar los datos constantes. ¿Cuáles son los datos constantes? O sea, los datos que van a ir en todos los ejercicios y que el valor no cambia. La gravedad, que va a ser igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, es un dato constante, o sea que ya está dado. Entonces lo coloco en mi ejercicio.
Ahora sí, puedo trabajar. Entonces me voy a buscar la fórmula que sea para la velocidad final. Tenemos esta fórmula y esta. Las dos son similares. En esta se utiliza la velocidad inicial. En el caso de que en algún ejercicio les apareciera la velocidad inicial, que por lo general tiende a ser muy baja. Sí, estamos hablando de 1 o 2 metros por segundo al cuadrado, pero por lo general, como les digo, tiende a cero. Entonces, en este caso que tiende a cero, no necesito la velocidad inicial. Pero aquí tengo la fórmula donde solo me pide la gravedad y el tiempo. Por lo tanto, esta es la fórmula que a mí me favorece para este tipo de ejercicio. Tengo el tiempo y tengo lo que es la gravedad. Entonces voy a realizar ahora el proceso donde dice que la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. Puedo utilizar esta sí y me va a dar lo mismo porque la velocidad inicial es cero. Entonces es prácticamente la misma fórmula, esta con velocidad inicial en el caso de que tuvieran una velocidad distinta de cero y esta en el caso de que, que la velocidad inicial sea cero, ¿ok? Entonces, como este caso la velocidad inicial es cero, entonces me conviene más utilizar de una vez esta que está aquí. Ahora vamos a sustituir los datos. Velocidad final va a ser igual a gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que sería 9 segundos, ¿sí? La velocidad final me va a dar igual. ¿Sí? ¿Cómo identifico las velocidades? Recuerden que la velocidad es metros sobre segundo, el tiempo son segundos, la gravedad, que es casi como la aceleración, solo que la gravedad es la aceleración de la Tierra, por eso es un dato constante, es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces realizo el proceso, ¿sí? Y coloco lo que es 9.8 por 9 me da a 82.2, si pueden ver ahí. Entonces 88.2. Entonces coloco 88.2. Cancelo, aquí es como que tuviéramos segundo por segundo, por eso está el cuadrado. Cancelo uno de esos segundos con el segundo que tengo aquí y me da a metros sobre segundo. Automáticamente aquí ya tengo el inciso A. O sea, ya realizamos el inciso A que nos dice que calculáramos la velocidad con la que la piedra llegó al suelo. O sea que la piedra llegó con una velocidad de 88.2 metros sobre segundo. Ahora me pide que calcule la altura, ¿sí? Bien, para la altura tenemos diferentes fórmulas. Estas son para la altura. Tenemos esta, tenemos esta. Estas dos depende de la altura que nos pide. No la podemos utilizar porque nos pide la altura máxima. Aquí ningún ejercicio nos dice la altura máxima. Aquí nos pide una segunda altura. No nos está pidiendo una segunda altura. En ningún momento nos dio una altura primero. Miren, solo teníamos estos datos. Entonces me está pidiendo una altura normal. O sea, puedo utilizar esta fórmula o puedo utilizar esta fórmula que tengo aquí. ¿Cuál me conviene? Bien, depende. Vamos a ver qué datos tenemos. Entonces, vamos a utilizar según lo que los datos que nos dan. Tenemos velocidad final, tenemos tiempo, tenemos gravedad. Entonces, si vemos aquí, la velocidad inicial es cero, ¿sí? No importa, podemos utilizar esta fórmula. Tenemos tiempo y tenemos gravedad. ¿La podemos utilizar? Sí. Ahora bien, esta fórmula que tenemos aquí, ¿podemos utilizarla? También la podemos utilizar. Tengo la velocidad inicial que es cero, pero sabemos que es cero y ya la tenemos. ¿La velocidad final la tengo? Sí. ¿Tengo la gravedad? Sí. Bien, esta fórmula yo ya la he explicado en otros ejercicios. Incluso creo que falta una fórmula aquí de altura, donde nos dice que la altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 por el tiempo. Otra fórmula que hemos utilizado, pero calculando la distancia, solo que aquí cambió de ser X a ser H. Ahora bien, esta fórmula ya las hemos utilizado, entonces voy a explicar esta debido a que no la hemos utilizado y necesito que sepan cómo se desarrolla. Entonces voy a utilizar esa. Podríamos utilizar cualquiera de las tres fórmulas que tenemos aquí para la altura, ¿sí? Porque tenemos todos los datos para realizarla. Pero voy a elegir utilizar esta. Si ustedes utilizan las demás, el ejercicio está correcto,
¿sí? No hay ningún problema con eso. Entonces vamos a utilizar esta que está aquí para lo que es el cálculo de la altura. Entonces la altura va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad final al cuadrado entre -2 por gravedad, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo este ejercicio, esa fórmula. Ahora vamos a sustituir los datos. Entonces la altura va a ser igual. ¿Quién es la velocidad inicial? 0 metros sobre segundo. Esto elevado al cuadrado. Menos la velocidad final que la acabo de calcular. 88.2 metros sobre segundo. Esto al cuadrado. ¿Por qué van estas dos elevadas al cuadrado? Porque así lo indica la fórmula. Entre -2 por lo que es la gravedad. O sea, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Este cuadrado, recuerden que es lo de la unidad. ¿Sí? Ya lo trae lo que es la unidad. No es que esté elevado al cuadrado. Vamos a hacer ahora el procedimiento. ¿Qué se hace primero? Bien, primero hacemos las elevaciones al cuadrado. Voy a hacer, aunque esté en cero, lo voy a realizar el proceso para que ustedes puedan identificar en el caso de que les dé la velocidad inicial de 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Metros sobre segundo. Pero en este caso, como es 0, 0 elevado al cuadrado les da 0. Metro elevado al cuadrado, o sea, metro por metro, metro cuadrado, sobre segundo elevado al cuadrado, que es igual a decir segundo por segundo, segundo cuadrado, menos 88.2 elevado al cuadrado, y lo realizamos. Miren, 88.2 al cuadrado me da igual a 7.779.24 metro elevado al cuadrado, metro cuadrado, sobre segundo elevado al cuadrado, segundo cuadrado. Y ahora realizo lo que es la multiplicación que tenemos aquí. Menos 2 por 9.8, entonces negativo 2 por 9.8 y le da a negativo 19.6. Entonces entre y coloco ahí negativo 19.6. ¿Sí? Metros sobre segundo al cuadrado, porque aquí no hay unidad, entonces no puedo cancelar ni elevar al cuadrado nada. ¿Sí? La misma unidad solo se baja. Ahora realizo lo que es la resta que tengo aquí, que automáticamente pues ya la sabemos porque este es 0, ¿sí? 0 menos 7.779.24 le da a negativo 7.779.24 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. No puedo cancelar porque es una resta. En suma o resta las unidades no se cancelan ni se elevan al cuadrado ni nada. Solamente se copian tal cual la unidad de cada de ellos. ¿Ve? Que es la misma. Sí, negativo porque recuerden que este es el de mayor valor y el de mayor valor se queda con el signo, o sea, con este negativo. Ahora, entre negativo 19, este solo lo copio. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la altura va a ser igual, entonces coloco aquí en la calculadora, negativo 7.779.24 entre negativo 19.6, lo que me da igual a 396.9. ¿Sí? 396.9. Entonces, 396.9. Cancelo los segundos al cuadrado con segundo al cuadrado. Tenemos, cuando hablamos de metro cuadrado, es igual a decir que tenemos 2 metros. Entonces cancelamos uno de esos 2 metros con este metro, lo cual me queda en metros. Recuerden que la altura es igual a la distancia, por lo tanto, lo que es la unidad me queda en metros.